En este vídeo os voy a explicar cuál es la metodología exacta que yo sigo para generar anuncios ganadores y vender servicios online. Siempre que audito cuentas de anuncios, el principal error que veo constantemente es la falta de volumen creativo. Puede haber otros errores, me explico, pero el principal, el que más me encuentro, es falta de anuncios ganadores. Y voy a ser claro. Puedes encontrarte con el mejor a nivel técnico de Facebook Ads o de Google Ads, puedes encontrarte con el tío que domina en las ventanas, cómo jugar con las ventanas de atribución y los horarios para conseguir el máximo rendimiento en un pico de horario. Vale, todo eso está muy bien, me explico, pero el 90% de los resultados en la publicidad de pago, sobre todo en la publicidad de interrupción, son los anuncios. Me explico, puede llegar la persona con mayor nivel técnico que existe, que si es mal haciendo anuncios, si yo soy bueno haciendo anuncios y mediocre en la parte técnica, le voy a pasar por encima. ¿De acuerdo? Entonces, tras haberme formado con los mejores media buyers brasileños, con los mejores media buyers latinos, yo os voy a explicar, cogiendo un poco de todos, la metodología que he desarrollado para crear anuncios ganadores, me explico, y vender servicios con bastante facilidad. A día de hoy redacto mis propios anuncios, redacto los anuncios de mis clientes, he llegado a redactar los anuncios de los clientes de mis clientes. Y tras llevar más de 2 millones de euros de beneficio en anuncios de Facebook, ¿vale? Os voy a explicar cuál es la metodología exacta que tenéis que seguir para siempre tener anuncios ganadores, para nunca quedaros sin idea. ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo tenéis que ordenar los pensamientos para conseguir resultados por encima de la media? Entonces, dicho esto, entro en el vídeo. Bueno, vamos a ello. Decirte que si quieres acceso a esta presentación y a todo lo que vaya a escribir durante esta presentación, junto con otros recursos totalmente gratuitos que te ayuden a escalar tu negocio de servicios high ticket, tienes abajo un enlace en la descripción y también en el comentario fijado, donde tienes acceso a una carpeta de Google Drive con un montón de recursos súper necesarios, los que me hubiese gustado tener a mí cuando empecé, para escalar tu negocio de servicios online. Desde un asistente de inteligencia artificial que ve los errores en tu oferta y te ayuda a saber qué tienes que cambiar para subir el precio, landing page, listas para instalar y empezar a vender, cómo saber qué sistema de ventas escoger y cuáles son los mejores sistemas de venta, etc, etc, etc. Vale, empezamos. Lo primero que tenemos que entender es que los anuncios tienen una estructura, ¿de acuerdo? Pero no todo lo que hay en la estructura vale lo mismo. Para que nos hagamos una idea, un anuncio es 80% esto y 20% esto. En cambio, esto, los primeros 5 o 10 segundos son lo más importante del anuncio. Entonces, una vez sabemos esto, no tiene sentido que si lo que mueve la aguja es esto, nosotros dediquemos más esfuerzo a esto. Entonces, siempre que creamos anuncios, lo primero que tenemos que crear es el cuerpo por separado y después centrar toda nuestra energía en el hook. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando redactéis anuncios, lo primero que tenéis que hacer es, por un lado, cuerpo, preparar un cuerpo, ¿vale? Y aquí, redactar dos cuerpos. Redactar cuerpo 1 y redactar cuerpo 2. Y el resto del esfuerzo lo vamos a poner aquí. ¿Por qué? Porque yo literalmente tengo anuncios que con el mismo cuerpo, que solo cambio los 5 o 10 primeros segundos y pasan de conseguirme lita 1,50 a conseguirme lita 5. Es decir, básicamente multiplican los resultados por 3 solo por cambiar los 10 primeros segundos. Entonces, lo primero que tenemos que encontrar es el hook más el problema. Me explico, es decir, el hook es lo más importante del anuncio. Entonces, nosotros tenemos que tener una metodología para encontrar hooks y problemas ganadores. Y ahora os explicaré cuál es, ¿vale? Pero para que nos hagamos una idea, si dentro de la publicidad online el 90% son los anuncios, ¿vale? Y el 10% lo demás, que si estructuras, segmentaciones, etc, 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 ¿vale? Dentro de los anuncios, el 80% es el hook más el problema y el 10% lo demás. Entonces, ¿cómo hago yo, ¿vale?, para encontrar hooks ganadores? Lo primero que tenemos que entender es lo siguiente. Metodología Ads. Tenemos que diferenciar entre tres cosas. Vale, tenemos que diferenciar entre ángulo, tenemos que diferenciar entre enfoque y tenemos que diferenciar entre molde, narrativo o formato. Y formato, más bien. Vale, lo más importante que yo cuando creo anuncios, yo casi que no escalo anuncios. Lo que escalo son ángulos con anuncios.
Me explico, eso lo voy a explicar. O sea, lo vamos a bajar más a tierra. Cuando pongamos ejemplos lo vas a entender perfectamente. Lo primero que tenemos que entender, ¿qué es un ángulo? Un ángulo es una perspectiva desde la cual yo abordo un problema. Por ejemplo, imagínate que una persona lo que quiere es bajar de peso, una mujer que quiere bajar de peso. Para bajar de peso, ¿vale? Hay diferentes ángulos que yo puedo ir para tratar el problema de bajar de peso. Puedo ir con el ángulo de sentirse más guapa. Puedo ir con el ángulo de que no le duelan las rodillas. Puedo ir con el ángulo de que pueda jugar con sus hijos sin sentirse cansada. Puedo irle con el ángulo de los cambios menstruales que le impiden bajar de peso. Puedo irle con el ángulo de que puede comer dulce mientras baja de peso. Es decir, es una perspectiva desde la cual yo abordo su problema que me permite conectar con la otra persona. Entonces, yo lo primero que quiero encontrar cuando trabajo un anuncio es el ángulo. Porque si encuentro un ángulo ganador, luego hay estrategias que son las que os voy a explicar ahora para literalmente empezar a sacar anuncios ganadores como churros. No. Una vez tenemos un ángulo, lo siguiente que podemos hacer es entender qué es un enfoque, porque es una de las maneras que tenemos para escalar ángulos. Un enfoque que es la forma en la cual abordamos un ángulo. ¿Me explico? Y hay muchas tipologías de enfoque. Hay, por ejemplo, enfoque polémico, enfoque estadístico, enfoque polémico, enfoque estadístico, me explico, enfoque de autoridad. Hay un millón de enfoques. Yo cada día se me ocurren enfoques nuevos y los añado a una lista que tienen mis clientes para siempre tener enfoques disponibles. Polémico, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, pero me gana. Los veganos no deberían, en plan, imagínate que quieres bajar de peso. Pues el enfoque polémico consiste en meterse con un lado del mercado para posicionar al otro en tu contra. Podría ser los nutricionistas dan consejos genéricos y por eso la mayoría de mujeres no consiguen bajar de peso. Y aquí podría después explicar que básicamente que la mayoría de nutricionistas no tienen en cuenta el ciclo menstrual de las mujeres, dan consejo para hombres, pues son mujeres pasadas de los 40, tienen problemas, bla, 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 bla. ¿Se entiende? Vale, estadístico es 9 de cada 10 mujeres que empiezan una dieta no la terminan por el mono de azúcar. Pero ¿y si te dijera que puedes bajar de peso a la vez que comes todo el dulce que quieras sin que eso te perjudique? Y luego explico que tenemos una solución de azúcares bajos en calorías, bla, bla, bla. ¿Me explico? Estoy entrando en estadístico, autoridad. La nutricionista y entrenadora personal de Shakira acaba de explicar cuál es la mejor forma de mantenerse en forma, mejor forma de bajar de peso si has pasado por partos recientemente. Me lo explico, es decir, tengo un ángulo, ¿vale? Y si encuentro un ángulo ganador, le empiezo a meter enfoques. Tiene enfoque polémico, enfoque estadístico, enfoque autoridad. Y por otro lado está el molde narrativo. Si el enfoque es la forma en la cual abordamos el ángulo, el formato o el molde narrativo es cómo lo envolvemos. ¿Me explico? Es decir, cómo envolvemos el ángulo y el formato. Hay miles de moldes y formatos narrativos. Por ejemplo, tienes el clásico antes y después. ¿Me explico? Siempre la tipología de anuncios antes y después es un molde narrativo. Tienes el formato de pregunta de Instagram. Por ejemplo, me explico, cuando pones una cajita, es otro molde narrativo, es otra manera de presentar un problema. Formato podcast o entrevista.
bloc de notas del iPhone, etc, 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 etc. Entonces, ¿cuál es mi metodología y la que aplico con todos mis clientes para redactar anuncios y que siempre salgan ganadores? Me explico. Lo primero que hago, ¿cuál es la metodología? Lo primero que hacemos es, si sabemos que el 80% es esto, empezamos por encontrar eso. Me explico, entonces. Redactamos dos cuerpos y la idea es que el cuerpo conecte con el hook, de manera que a un cuerpo solo, no tener que hacer el cuerpo cada vez que quiera grabar un anuncio, grabar dos cuerpos y le pego el hook para testear más rápido. Entonces, básicamente, imaginemos, mira, la mayoría de gente no consigue resultados cuando hablamos de anuncios, cuando hablamos de anuncios de interrupción, sobre todo Meta Ads, Facebook Ads, YouTube Ads. Me explico, porque son muy malos a la hora de encontrar esto. Son muy malos a la hora de encontrar ángulos. Son genéricos, no son específicos. Me explico, son mediocres en este punto. Y encontrar el ángulo es lo más importante. Porque si tú encuentras un ángulo ganador, le empiezas a meter enfoques y moldes, me explico, y de un anuncio ganador sacas 70. Me explico. Y os pongo un ejemplo de lo malo que es. El otro día me vino un cliente, ¿vale? Y él me vino a pedir ayuda para que tiene un cliente que se dedica a ayudar a personas con la ley de la segunda oportunidad. Personas con la ley de la segunda oportunidad. ¿Vale? Y hizo un research de todos los anuncios de la competencia, ¿vale? Y os voy a explicar cuál es la metodología aquí para encontrar. Y cuando hizo el research, todos los anuncios eran de identificación, en el sentido, ¿quieres reducir tus deudas? ¿Quieres reducir tus deudas? ¿Sabes que podías reducir tus deudas? Pero no entraron en el ángulo. Todos, ¿eh? Gente que factura miles de euros, lo cual habla, seguro, esos anuncios no tengo dudas de que son rentables, porque hice un estudio para ver que básicamente llevan el suficiente tiempo como para saber que esos anuncios están dando dinero. Pero fíjate a qué nivel estamos en el mercado latino, que anuncios con ángulos muy básicos y muy mediocres, podría escribir cualquiera, en el sentido, dan un montón de dinero. Imagínate, ¿vale? Si encima tú a esos ángulos, es decir, a esos problemas, entras tú con todo este conocimiento que yo te voy a explicar. Entonces, básicamente los anuncios eran eran ángulos identificativos. Sabes que puedes reducir, hay una nueva ley. Bueno, para que no sepan qué es la ley de la segunda oportunidad, la ley de la segunda oportunidad es una ley que existe en España que te permite quedar libre de todas tus deudas si cumples una serie de condiciones. Entonces, hay una nueva ley que te permite quedar libre, esto eran todos los anuncios, quedar libre de tus deudas. ¿Me explico? Si cumples estos requisitos, puedes quedar libre, podrías eliminar todas tus deudas basándote en la ley de la segunda oportunidad. Y dices, tú estos anuncios son, vale, que sí que están bien, que solo quedan resultados. No te digo yo que no, pero joder, se pueden sacar muchos más ángulos ganadores. Por eso os digo que la mayoría de gente es malísima a la hora de hacer anuncios porque no son capaces de ver más, se quedan en la superficie. Entonces vino el cliente y básicamente dijimos, vale, perfecto, esto es una mayoría de anuncios, ahora vamos a pensar en ángulos de verdad. ¿Y qué es pensar en un ángulo? Pensar en todas las razones por las que pasa una persona cuando tiene deudas. Por ejemplo, un ángulo es no puedes poner nada a tu nombre. Siempre dependes de terceros. Tu familia te ve como un fracasado. Tu familia te ve como un fracasado. Me explico. No puedes. Sientes que hagas lo que hagas, nunca vas a salir de la deuda para empezar de nuevo. No puedes asociarte, no puedes crear una empresa y ser socio de alguien porque tus deudas no te lo permiten. No puedes asociarte ni abrir una SL. Siempre que te llega el dinero, si cobras cualquier dinero, siempre estás pendiente de sacarlo antes de que te lleguen a cobrar la deuda, porque si no la cuenta te la dejan a cero. Siempre estás pendiente de quitar el dinero de tu cuenta. Estos
son problemas que yo sé que tiene cualquier persona. Me explico, que afronta deudas, tienes miedo a abrir las cartas. ¿Me explico? No, te da vergüenza que las personas se enteren de dónde estás. No es donde esté la diálisis en vergüenza. Da vergüenza que las personas no sepan que las personas sepan en qué situación estás. Te lo dije. Te lo dije básicamente es que seguro que no puedes contar tus problemas porque hay alguien preparado para decirte, te lo dije. Son cosillas. Si estás casado, que tu suegro te vea como un fracasado. Ya es más, que la familia de tu mujer o que tu propia mujer te vea como un fracasado. ¿Vale? Estos son ángulos crudos. Y además también le puedes meter los de la identificación. Pero esto, ¿vale? Esto se empieza a escribir anuncios. Sí, tu familia te ve como un fracasado en plan... imagínate que yo quisiera empezar a escribir, pues pensaría, vale, tu familia te sientes que hagas lo que hagas, nunca vas a salir de la deuda para empezar a tal. Vamos. Tienes una deuda superior a 30.000 euros por tomar malas decisiones. Y seamos honestos, trabajando, ahorrando, en el mejor de los casos, 300 euros al mes, haz tú los cálculos de cuándo terminarías con esa deuda. Y de cuándo terminas con esa deuda para tener una vida normal. Ahora hay otra forma. Y ahí metes el cuerpo. Hay una nueva ley en España, ley de segunda oportunidad. Esto es en ángulo. Imagínate que este ángulo me gana. ¿Me explico? Pues aquí ya le puedo empezar a meter... enfoques. Vamos a meter enfoques. Me explico. Vamos con enfoque 1 polémico. Se demostró por un informe de la Unión Europea, que los bancos querían que la gente se endeudase para embargarle las propiedades. Tus deudas son más culpa de burócratas que tuyas. Ahora, esos mismos burócratas, por una vez, han pensado en la gente. Hay una nueva ley de segunda oportunidad, está metafórico. 9 de cada 10 personas en España están en quiebra y no lo saben. Y eso no es malo para ti. Porque seguramente tú lo estés y pueda retirarte todas tus deudas. Luego ya entramos con la ley de la segunda oportunidad. Aquí encajamos el cuerpo. ¿Me explico? Luego, si ya a estos ángulos le puedo meter enfoques. Lo puedo hacer versión pregunta de Instagram. ¿Me explico? Lo puedo hacer. Lo puedo hacer rollo antes y después, antes de hablar con nosotros y le pongo una captura con deuda de tal cual, embargo y otra con la familia. ¿Me explico? Le puedo lo puedo meter en un blog de notas. Se puede hacer en mil enfoques. La conclusión es que yo solo necesito tener un ángulo ganador. ¿Vale? Y como encuentro un ángulo ganador, con esta metodología te empiezo a sacar ads como churros. Y repito, lo más importante cuando hablamos de anuncios online es crear anuncios ganadores. Puede venir la persona más técnica, el ingeniero industrial con una estructura de tal, que si él tiene anuncios
mediocres y yo tengo anuncios overhead, me explico, le voy a pasar por encima, aunque él sea mucho mejor que yo en eso. Me explico, porque lo que mueve la aguja en los anuncios son los anuncios. Entonces, importante es entender esta metodología, entender que el 80% va a encontrar los primeros 10-15 segundos de un anuncio. Me explico, que empecéis a testear hooks y problemas mucho antes que cuerpo redactar 2 y lo pegáis. Me explico, y utilizar la metodología que yo uso, ¿vale? Que es una metodología que fui desarrollando un poco, cogiendo un poco del mercado brasileño, cogiendo un poco del mercado americano, cogiendo un poco del mercado español, y me monté esto que a mí me funciona. Me explico, me permite tener un orden a la hora de pensar las cosas. Y luego hay cosas que ya entra en la imaginación del marketer. Lo de los ángulos, esto, os podéis ayudar de ChatGPT, evidentemente, me explico, para sacar ideas de ángulos, pero es tener la cabeza, es pensar, vale, ¿qué pasa una persona que tiene? ¿Por dónde pasa una persona que tiene deudas? ¿Cuál es su día a día? ¿Qué reflexión? Y a partir de ahí construís. ¿Me explico? Dicho esto, os recuerdo que si queréis esta presentación, igual que miles de recursos para escalar tu negocio y servicios online, los recursos que a mí me hubiese gustado al empezar, simplemente te registras, me explico y te los envío gratis por correo. Y si quieres que nosotros te ayudemos a escalar tu negocio o servicios, puedes agendar una llamada. Dicho esto, lo dejamos aquí.